quieren chupar, sintonizar ni echarte para atrás. Suele decirse en el ambiente político que Cambiemos es una derecha moderna, es una derecha nueva y es una derecha liberal que inclusive es pragmática, se diferencia de la derecha tradicional, aquella más ideológica, ¿no? Más anclada en algún precepto ideológico que uno está acostumbrado a entender. Y entonces, cuando uno lo piensa y ve en algunas cuestiones en donde una derecha que puede llegar a plantear cosas vinculadas, por ejemplo, a los derechos de las mujeres, porque en ese momento conviene, puede llegar a plantear incluso hablar de derechos indígenas, porque en ese momento conviene. Digo, no tiene ese problema ideológico, es pragmático. Si le conviene para hacer negocios, está bien. Entonces eso me llevó a pensar, en una fecha como hoy, a 42 años del golpe de Estado de 1976, ¿qué es lo que hace que el gobierno de Mauricio Macri, digo pensando en la historia argentina y pensando en lo que implica, se meta en esto de tentar a la suerte abriendo la jaula de los monstruos, ¿no? En esto de ensuciarse las manos ante la opinión pública con la posibilidad de liberar a alguno de los peores represores, liberar no, sino digo darle prisión domiciliaria a alguno de los peores represores de la dictadura argentina. ¿Para qué? Si no es ideológico, ¿para qué? Si es pragmático, ¿para qué? Y entonces me puse a pensar, me puse a leer un poquito un artículo muy interesante que hablaba del aspecto económico de la dictadura militar. En este artículo, un economista que ahora no recuerdo el nombre, decía: en aquel momento, durante la dictadura, se conformó el grupo Ascuénaga, que se reunía en una oficina de Capital Federal bajo la coordinación del abogado Perrió, quien había sido ministro de Justicia. Y en este grupo estaba comandado por Martínez de Oz y otras personas que diagramaban un programa económico. Porque es claro que el golpe tuvo un objetivo económico preciso y diagramado, no se implementó a las apuradas. El mismo economista dice que hubo muchas reuniones previas para negociar el programa económico antes de que sucediera la dictadura militar. ¿Qué venía a hacer ese programa económico? Venía a liquidar el modelo industrial. Entonces empecé a buscar algunas cifras de aquella época para poder entender el porqué de aquel momento y para poder entenderlo, para entender el porqué de hoy. En esa época cerraron 15.000 industrias. Las industrias... El modelo industrial cayó del 36% al 21% y se consolidó la valorización financiera, es decir, la patria financiera, ¿te acordás? Esto de que es más negocio especular que producir. ¿Te suena? ¿Te suena un poquito? Entonces pensaba, digo, bueno, ¿cómo es ahora? Y encontré un título del diario El País de España, que suele ser tan elocuente, ¿no?, en los análisis. El título decía Argentina. Un título de la actualidad, de hace unos meses. Argentina, el paraíso financiero donde es más rentable prestarle al Estado que invertir. De cada $5 extranjeros que entran, 4 van al sector financiero y solo 1 al productivo, decía El País de España. Y ahí empiezo a entender. Y sigo buscando y encuentro, por ejemplo, que en aquel momento se modificó la carta del Banco Central, lo que le dio más atribuciones a la entidad. Y se sancionó la ley de entidades financieras. La idea era cambiar el funcionamiento de la economía argentina y esto terminó estancando el Producto Bruto Interno. La construcción cayó un 30%, la industria un 13% y la actividad financiera creció un 40%. ¿Escucharon los números? Cayó la construcción, cayó la industria y creció un 40% la actividad financiera. Si buscas en los números actuales, cuando ya va promediando la mitad del gobierno de Mauricio Macri, los números dicen que se perdieron 66.310 puestos de trabajo en el sector industrial.
66.310 puestos de trabajo. Los sectores más complicados, los que están vinculados al golpe que da la importación y los que están vinculados al consumo interno. Estamos hablando del calzado, el textil, la marroquinería, muebles, metal mecánica, autopartes y automotores. Eso es en la actualidad. ¿Sabes cómo fue en aquella época? La industria textil y la de maquinaria y la que fabricaba equipos redujeron su demanda de empleo en un 60%. Fueron la mitad de la caída del empleo. Los mismos rubros, casi idénticos rubros que en aquel momento. Seguimos un poquito más con las comparaciones. Mira, siempre se habla en aquel momento, cuando se habla de Domingo Felipe Cavallo, ¿te acordás? Y la estatización de la deuda externa. Bueno, eso fue uno de los grandes lastres que dejó la dictadura militar que gobernó la Argentina desde 1976 hasta 1983. La estatización de aquella deuda de la que participó Domingo Felipe Cavallo se elevó la deuda de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, antes que llegara la dictadura, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. La deuda privada pasó de 7.000 millones a 45.000 millones. Esto es todo un proceso de endeudamiento que después lo hemos charlado muchas veces acá, porque es un proceso que comprobó lo fraudulento del mismo la investigación de Alejandro Olmos Gaona, y que después el juez Ballesteros, tan valientemente allá por julio del año 2000, dio el fallo en el que mostraba cómo había sido este proceso. Bueno, mira, en la era Macri la emisión de deuda ya superó los 132.000 millones de dólares. 132.000 millones de dólares. 108.000 por parte del Estado Nacional, 12.300 por las provincias, y las empresas privadas, desde que Mauricio Macri está en el poder, tomaron deuda por 12.459 millones de dólares. Paralelamente a eso, la fuga de divisas fue 82.000 millones. Van tomando deuda y la guita se va yendo. Van tomando deuda y la guita se va yendo afuera. Podríamos seguir un rato más con estas comparaciones. Por ejemplo, me parece otra central el tema de los salarios. En la dictadura, a través del congelamiento salarial y de la eliminación del control de precios y la devaluación, lo que se generó fue una gran transferencia desde los laburantes a los sectores patronales. La clase de trabajadora, allá por el 75, se apropiaba del 45% del PBI. 2 años después, solamente 2 años después, pasó solamente al 28%. Algo muy similar viene sucediendo en los últimos tiempos, cuando los trabajadores ya han perdido más de 3 puntos del PBI en su participación en los ingresos en estos 2 años de gobierno de Mauricio Macri. Bueno, y así el trabajo precarizado y una serie de cosas que uno podría encontrar comparación. Obviamente no es lo mismo vivir bajo una dictadura que vivir en democracia. Obviamente no es lo mismo un gobierno elegido por los votos que un gobierno que gobierna con las botas. Eso estamos totalmente de acuerdo. Sería necio pensar o decir que Macri es lo mismo que la dictadura. Ahora, sobre la pregunta que nos hacíamos al comienzo del programa, en torno a la ideología, en torno a la derecha clásica y a la derecha moderna, me parece que con estos números, más allá de que sean números, uno empieza a entender cómo se conforma la ideología de los sectores políticos en la Argentina, porque desde ahí se entiende la única manera de entender que amenacen con soltar genocidas, asesinos, apropiadores de niños, de mandarlos a su casa. Se puede entender desde la idea que son los tipos que en otro momento le garantizaban los negocios a quienes hoy están en el poder en la Argentina. Son los tipos a los que les deben favores. Son los tipos que permitieron que empresas como la de la familia Macri pudiese ser lo que es, un gran imperio.
Son los tipos que permitieron que bajara el costo del salario. Mirá si no le debe favores la clase empresaria que hoy dirige los destinos de la Argentina. Desde ahí se entiende ese maridaje que hoy se ve en las acciones, pero también desde ahí, y me parece que ahí está lo importante hoy a 42 años, también se explica la firmeza de nuestro pueblo en rescatar y defender la memoria, porque son esos mismos tipos que nos desaparecían, nos torturaban, nos robaban los pibes, los que nos fueron empujando a la pobreza, a la desocupación, a la miseria, a la pauperización del trabajo, los que destruyeron parte de nuestra construcción económica colectiva y así de nuestro futuro. Y nosotros tampoco nos olvidamos de lo que hicieron. Nosotros tampoco nos olvidamos que lo hicieron sobre la sangre de nuestros hermanos. Así que, ojito, ojito que el gobierno que se crea que va a poder hacer negocios a base de palos, que va a poder hacer negocios a base de represión, porque nosotros no nos olvidamos tampoco, como ellos no se olvidan de a quién le deben favores. No nos olvidamos de lo que significó para nosotros y nuestro pueblo aquella dictadura, y volveremos a salir a la calle cada vez que sea necesario para decir nunca más. Ya no van a ser tan relevantes. La brújula de la semana en la UOX, la radio que se ve.